termodinámica y para la materia de bioseparación sólido-fluido voy a explicar el método de Maccabe-Tay para destilación. La destilación es un proceso de separación de componentes de una mezcla líquida basada en la diferencia de sus puntos de ebullición. Consiste en vaporizar selectivamente los componentes de una mezcla mediante calor y luego condensar los vapores para obtener los componentes separados. Sus alcances son para la separación de líquidos miscibles, purificación de sustancias, obtención de fracciones específicas, separación de componentes sensibles al calor, y en la industria farmacéutica es útil para la obtención de agua purificada, agua de inyección, obtención de extractos, separación de solventes y secado de productos farmacéuticos. La destilación fraccionada nos es útil para separar líquidos miscibles que tienen puntos de ebullición cercanos. Emplea una columna de fraccionamiento para lograr una separación más eficiente. Se basa en los ciclos repetidos de vaporización y condensación. En cada ciclo, el vapor se enriquece en el componente más volátil, o sea, el de menor punto de ebullición, mientras que el líquido que desciende por la columna se enriquece con el componente menos volátil. El equilibrio líquido-vapor describe la condición en la que las fases líquidas y gaseosas de una sustancia o una mezcla de sustancias coexisten en equilibrio dinámico a una temperatura y presión específicas. Es una representación gráfica de las condiciones de la temperatura, presión y composición bajo las cuales existen diferentes fases de una sustancia o una mezcla de sustancias. La curva del punto de burbuja representa las temperaturas a las cuales comienza la ebullición del líquido de diferentes composiciones, mientras que la curva de punto de rocío representa las temperaturas a las cuales la condensación del vapor a diferentes composiciones. La región entre estas dos curvas representa la coexistencia de ambas fases en equilibrio. Mientras tanto, para una sustancia pura, el punto triple tiene valores fijos y únicos de temperatura y presión. Si se modifica ligeramente la temperatura o la presión en el punto triple, el sistema dejará de tener las tres fases de equilibrio. En este diagrama tenemos la curva de sublimación, la curva de fusión o congelación y la curva de vaporización o condensación. Las propiedades coligativas son aquellas propiedades de las soluciones que dependen únicamente de la concentración del número de partículas del soluto en una cantidad específica de solvente y no de la naturaleza o identidad química del soluto. Las cuatro propiedades coligativas principales son disminución de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, disminución del punto de congelación y la presión osmótica. La ley de Raoult nos establece que la presión de vapor parcial de cada componente de una solución ideal es igual a la presión de vapor del componente puro multiplicado por su fracción molar en la solución. Las propiedades coligativas y la ley de Raoult tienen una relación directa e importante con la destilación, ya que afecta la presión de vapor y por lo tanto los puntos de ebullición de los componentes en una mezcla líquida. Para poder comprender la destilación, tenemos diferentes modelos termodinámicos. Su principal utilidad radica en predecir y comprender el comportamiento de las fases en equilibrio bajo diferentes condiciones de temperatura, presión y composición. Tenemos los modelos de Raoult, Unifac, de Chema y Gamma-Pi. Raoult se basa en la ley de idealidad para la fase líquida. Unifac es un modelo de contribución de grupos para la fase líquida, es predictivo. Y de Chema es una variante del Unifac, pero con mayores parámetros, mientras que Gamma-Pi tiene un enfoque de coeficientes de fugacidad para ambas fases. Podemos decir que el que tiene mayor precisión es el Gamma-Pi, ya que es útil para sistemas no ideales y de altas presiones, pero también tiene la desventaja de que requiere más información para su modelado. Todos los modelos tienen diferentes utilidades y ventajas. Por ejemplo, Raoult es simple para aplicar, ya que requiere pocos parámetros. Unifac es, como ya dije, es predictivo y aplicable para muchos sistemas sin datos experimentales, mientras que Chema es muy similar, pero al tener una mayor precisión, requiere obviamente de un mayor número de datos. Y por otro lado, Gamma-Pi puede manejar sistemas con comportamiento de fase vapor no ideal. En
El método de McCabe-Tile es útil para diseñar y analizar columnas de destilación binaria. Se basa en varias suposiciones simplificadas, pero las más importantes son el flujo molar constante, la presión constante, el equilibrio en cada etapa, la mezcla completa en cada etapa y la alimentación en una sola etapa. Está compuesto por varias rectas, la recta de enriquecimiento, que es la verde, la recta de agotamiento, que es la morada, y la recta Q. También podemos encontrar su composición en fondos, en alimentación y la composición del destilado. Y las escaleritas que se ven en la curva de equilibrio son los platos de alimentación o etapas. Para explicar este método, vamos a resolver este problema. Se desea fraccionar una alimentación de líquido saturado de 200 mol por hora, el punto de ebullición, que contiene 42% mol de heptano, 58% mol de etilbenceno, a una presión de 101.32 kilopascales, para obtener un destilado de 97% mol de heptano y un residuo con 1.1% mol de heptano. La relación del reflujo es de 2.5 a 1. Calcule los moles por hora del destilado y del residuo, el número teórico de platos y el número de platos de alimentación. Finalmente, determina la temperatura de alimentación. El problema ya nos da una tabla con las temperaturas a las que se trabaja y sus valores en X y en Y. Para poder resolverlo vamos a hacer uso de un diagrama como el que se muestra a la izquierda, que nos presenta la alimentación como F, el destilado como D, y los fondos en residuos o residuos, y los fondos o residuos como W. Vamos a hacer un balance global y un balance para heptano. Ya que los tengamos, vamos a sustituir la primera ecuación en la segunda para poder despejar el flujo de nuestro destilado D, el cual nos da una cantidad de 85.29 mol sobre hora. Esta cantidad la vamos a usar para volverla a sustituir en nuestro balance global y poder obtener nuestro valor de los residuos, el cual nos da una cantidad de 114.700 mol sobre hora. Ahora, para entrar al método de McCabe-Tile, vamos a empezar graficando la curva en un GeoGebra clásico, insertando una figura polinomial y nos va a dar esta curva rosa. Después vamos a agregarle su banqueta cerrando la curva de extremo a extremo usando el siguiente parámetro, el que se señala con el punto rojo. Y después vamos a introducir las composiciones en X que nos da el problema, la de 0.011, 0.42 y 0.97, que van a ser nuestras rectas azules, las claritas. Ahora formaremos las curvas de enriquecimiento y agotamiento. Primero, con la curva de enriquecimiento, que es la LOCE, la azul, vamos a hacer uso de esta ecuación. Y como ya el problema nos dice que R vale 2.5, vamos a poder despejar para meter a GeoGebra esta ecuación. Y igual a 0.714x más 0.277 y nos va a dar la línea azul. Después, como nuestro problema nos menciona que nuestro líquido es saturado, coincide con el parámetro B, que nos da una Q igual a 1. Entonces nuestra línea Q va a ser recta. Pues para la curva de agotamiento, que tiene el nombre de losa, vamos a formarla desde la intersección de Q y LOCE hasta nuestra composición en X de 0.01. Vamos a empezar a formar líneas de LOCE hacia la curva y de regreso hacia LOCE hacia abajo, para ir formando nuestra escalera de etapas. Así nos vamos a ir hasta llegar a losa y hasta llegar a nuestra X de 0.01.
tal como se muestra en la siguiente figura de la derecha. En total podemos ver que tenemos 2 etapas y nuestra alimentación en Q está en la etapa número 6. Esas serían nuestras 2 respuestas siguientes del problema. Ahora, para calcular la temperatura de alimentación, vamos a hacer uso del programa ChenCep. Nuestros componentes van a ser el eneptano y el etilbenceno. Vamos a operar una columna de equilibrio con una destilación simple y vamos a ingresar aquí las etapas que nos dio nuestro método de Maccabe, 12 y 6 respectivamente. Vamos a trabajar con un modelo de gamma pi y en la alimentación vamos a ingresar los parámetros que nos dice el problema: la presión de 101.325, el eneptano en 42% y el etilbenceno en 58%. También vamos a volver a ingresar esta presión que nos da el problema. Y de igual manera, para las especificaciones de la columna vamos a ingresar lo que nos da el problema: 0.97 y 0.011. Ya que estén nuestros valores en el programa, vamos a darle a este botoncito verde de play y nos vamos a ir a la parte de análisis, diagrama de fases y diagrama binario. Vamos a seleccionar el tipo de diagrama TXY y la presión de 101.325, y para no tener demasiados puntos yo me quedé con 20 puntos. Ya una vez que le demos calcular, nos va a dar la siguiente gráfica. La línea azul es nuestra línea de burbuja y la roja la de rocío. Entonces, como nos menciona el problema, entramos en eneptano a 0.42 y nos vamos a ir hacia arriba hasta encontrarnos con la línea de burbuja. Y si nos movemos hacia la izquierda, nos vamos a encontrar con una temperatura de 388 Kelvin, que son 114 grados centígrados, y esa es nuestra siguiente respuesta. El programa de ChenCep también nos da la opción de observar un diagrama de Maccabe-Tiles, y como podemos ver, el mismo al que nosotros hicimos manualmente con GeoGebra. Entonces eso nos da la seguridad de que nuestro procedimiento es el correcto. Como conclusión, el método de Maccabe-Tiles es una herramienta fundamental en el diseño de columnas de destilación, ya que permite determinar el número óptimo de etapas chéricas y las condiciones operativas necesarias para cumplir con los objetivos de separación, considerando supuestos simplificados como equilibrio en cada etapa y flujo molar constante. El uso de programas de simulación como ChenCep complementa la teoría al facilitar cálculos precisos de parámetros. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por ver.